El equipo de buceo. En este capítulo dedicado al equipo de buceo, en primer lugar se describirá el equipo de buceo. Después se explicará el modo de montar el equipo de buceo. En tercer lugar, se mostrará cómo se coloca el buceador el equipo de buceo y finalmente se indicará el mantenimiento del equipo de buceo. Comencemos con la descripción del equipo de buceo. El equipo de buceo se clasifica en equipo ligero y equipo pesado. Forman parte del equipo ligero la máscara, el tubo y las aletas, así como el traje de buceo cuando la temperatura del agua lo requiere, junto con los escarpines, los guantes y la capucha. Y se añade el lastre cuando es necesario. El equipo pesado, denominado también escafandra, se compone del chaleco hidrostático, el regulador y la botella de buceo. La máscara de buceo sirve para crear un espacio aéreo entre los ojos y el medio líquido que permite ver con claridad bajo el agua. Alberga en su interior los ojos y la nariz. Debe asegurar la estanqueidad, es decir, que no entre agua en su interior durante la inmersión. Y el faldón que cubre la nariz debe permitir que se realice la maniobra de compensación de oídos, también conocida como maniobra de Valsalva. El cristal debe ser templado. En caso de rotura, eso evitará que se rompa en trozos punzantes que podrían producir lesiones al buceador. El snorkel o tubo respirador sirve para mantener la cabeza sumergida en superficie y respirar sin usar el aire de la botella. Consiste básicamente en una boquilla y un tubo conectado a ella. Los tubos más sofisticados poseen válvulas para facilitar la expulsión del agua o sistemas para que no entren las salpicaduras por su extremo. Estos sistemas no son imprescindibles, pero resultan más cómodos para algunos buceadores. El traje de buceo sirve para aislar al buceador del agua, disminuyendo la pérdida de calor del cuerpo. Además, protege del contacto con animales urticantes y rocas. Existen diferentes tipos de trajes: húmedos, semisecos y secos, que se clasifican según su capacidad de estanqueidad. El diseño del traje húmedo está pensado para permitir crear una cámara de agua entre el traje y la piel. El calor corporal calienta esa pequeña cantidad de agua, reduciendo la pérdida de calor por conducción. Dicha agua se va renovando a través de las cremalleras, puños y tobillos. El grosor del neopreno del traje húmedo puede variar entre 1 milímetro y 9 milímetros. El traje semiseco sigue el mismo sistema que el traje húmedo, pero la estanqueidad en puños, tobillos y cuello es mayor, por lo que se reduce la regeneración del agua. También la cremallera tiene un cierre más hermético que limita el paso del agua. El traje seco es completamente estanco, por lo que no entra nada de agua en él. Son los que pueden ofrecer mayor protección térmica. El espacio ocupado entre el traje y el cuerpo es aire, por lo que está sujeto también a los cambios de presión. Además, añade una válvula para introducir aire y así evitar el placaje del traje. También posee una válvula de vaciado para contrarrestar el aumento de volumen durante el ascenso. Esto hace que su uso requiera de un aprendizaje específico.
Los escarpines sirven para aislar los pies del frío y permiten además un ajuste mejor de las aletas. Tienen forma de calcetines o de botas. Encontramos escarpines con suela más o menos gruesa o sin ella. El traje de buceo puede complementarse con capucha, guantes o chaleco de calor para aislar del frío y proteger del contacto de animales urticantes y rocas. Las aletas sirven para desplazarse en el agua. Se componen de la pala, que sirve para empujar el agua y poder moverse, y el calzante, donde se introduce el pie. Hay aletas de diferentes larguras, anchuras y dureza, pero principalmente se clasifican en aletas con el talón abierto, que se deben colocar sobre escarpines con suela y sujetarlas al pie mediante unas tiras para que no se muevan, y aletas con el talón cerrado, que no tienen ajustes, por lo que hay que asegurarse de que el pie queda perfectamente sujeto, pudiendo llevar un escarpín sin suela. Las aletas con palas excesivamente largas son más rápidas pero más incómodas cuando estamos en el fondo y suelen requerir un mayor esfuerzo para aletear. Así que no son las más adecuadas para el buceo con escafandra, sino para pesca submarina. El lastre sirve para permanecer sumergidos bajo el agua, pero permitiendo también flotar sin esfuerzo en la superficie. Existen diversos sistemas de lastre. Un cinturón con una hebilla de zafado rápido, donde se sitúan piezas de plomo, normalmente de 1 kilo o de 2 kilos, conocidas como pastillas. O también un cinturón de bolsillos donde se colocan unos pequeños sacos de bolitas de plomo de diferente peso, que se amoldan mejor a la cintura que las pastillas de plomo. Es importante que el buceador pueda quitarse el cinturón de lastre rápidamente si fuera necesario, por lo que su hebilla tiene que ser sencilla y accesible. El chaleco hidrostático sirve para mantener una flotabilidad neutra durante la inmersión al introducirle o extraerle aire. Existen diferentes tipos de chalecos, pero básicamente podemos distinguir entre el tipo jacket y el tipo alas. Pasemos a describir las partes del chaleco. Los atalajes permiten ajustar el chaleco al cuerpo del buceador. La espaldera es la zona donde reposa y se fija la botella de buceo. En el caso de los chalecos tipo alas, es sustituida por una placa de acero o aluminio por la parte interior y un soporte exterior adaptado para la sujeción de la botella. Con la cincha de sujeción de la botella, ésta se fija a la espaldera. La tráquea consiste en un tubo anillado que normalmente está situado a la izquierda del chaleco. En un extremo incorpora un sistema de hinchado y vaciado. Con este sistema se puede hinchar el chaleco tanto manualmente con la boca como mediante un botón de inflado automático. Las válvulas de sobrepresión y vaciado evitan daños en el chaleco si éste se hincha en exceso. Se encuentran situadas en la parte trasera del chaleco, normalmente una en la parte superior y otra en la parte inferior. También pueden ser utilizadas como válvulas de vaciado estirando de las mismas mediante un cordel que suele estar situado uno a la altura del hombro derecho y otro en la parte inferior del chaleco. También puede vaciarse el chaleco mediante el pulsador que tiene la tráquea en su extremo o estirando de la misma para abrir la válvula situada en el otro extremo de la tráquea. El regulador
sirve para proporcionar el aire de la botella a la presión que se encuentra en los pulmones durante la inmersión. Está formado por una primera etapa, que se fija a la grifería de la botella, y una segunda etapa que se introduce en la boca para respirar. Vamos a describir la primera etapa del regulador. Existen dos tipos de sistemas de conexión entre la primera etapa y la grifería de la botella de buceo: DIN e INT. En el sistema DIN, la primera etapa del regulador va enroscada directamente en la salida de la grifería. En el sistema INT, el acoplamiento se realiza por presión y la primera etapa del regulador queda sujeta por medio de un estribo que se atornilla en la parte trasera de la grifería. En la primera etapa, tras la entrada del aire de la botella, hay una cámara de alta presión, donde se encuentra el aire a la misma presión que en la botella. En ella encontramos unos conectores cerrados con unos tapones con las iniciales HP, High Pressure, en inglés alta presión. En esto se conecta el manómetro o el transmisor inalámbrico del ordenador de buceo si se tuviera. Seguidamente está una cámara de media presión, encargada de reducir la presión de la botella a una presión constante entre 8 y 10 atmósferas, más la presión ambiente. También aquí encontramos unos tapones, pero con las iniciales LP esta vez, Low Pressure, en inglés baja presión. En esto se conecta la segunda etapa principal y la segunda etapa auxiliar u octopus, el latiguillo del chaleco y el latiguillo del traje seco cuando se usa este tipo de traje. La segunda etapa del regulador reduce la presión intermedia de la primera etapa de entre 8 a 10 atmósferas a la presión de la profundidad en la que se encuentre el buceador, proporcionando el aire a demanda en función del caudal solicitado. El aire llega hasta la segunda etapa del regulador por medio del latiguillo que está conectado a la cámara de baja presión de la primera etapa. Una válvula impide el paso del aire. Al inspirar, se desplaza la membrana que cubre una de las paredes del regulador, moviendo una palanca que abre la válvula, permitiendo que el aire llegue a la boca del buceador. En la parte anterior de la segunda etapa encontramos un botón de purga, que sirve para accionar voluntariamente la válvula y abrir el paso del aire. La segunda etapa del regulador se complementa con una segunda etapa auxiliar, también denominada octopus. Se emplea en caso de emergencia propia o para compartir aire con un compañero. Su latiguillo, normalmente de color amarillo, es más largo y se conecta a una de las salidas de baja presión de la primera etapa del regulador. El manómetro sirve para indicar la presión de la botella. Normalmente las botellas de buceo están cargadas a una presión de 200 atmósferas. En el manómetro viene marcada una zona roja situada de 0 a 50 atmósferas que corresponde a lo que se conoce como la reserva. La botella contiene el aire a presión que se utiliza para respirar durante la inmersión. Las capacidades más corrientes son 10, 12, 15 y 18 litros. Cuando se llevan dos botellas unidas por la grifería, se denomina bibotella. La botella consta de dos partes: el cilindro y la grifería. El cilindro de la botella de buceo puede estar fabricado en acero o en aluminio. La grifería sirve para abrir o cerrar el caudal del aire de la botella
por medio de la llave de apertura y cierre. En la salida del aire se acopla la primera tapa del regulador. La conexión puede ser de dos tipos. La conexión tipo DIM tiene una rosca cilíndrica, donde se enrosca directamente la primera etapa del regulador. La conexión tipo INT tiene un núcleo con una junta tórica donde se asienta la primera etapa del regulador que se sujeta por medio de un estribo en la parte posterior del grifo. Para pasar de una conexión a la otra, se debe incorporar o quitar un núcleo en la grifería de la botella. Hay también botellas con una doble grifería, para poder conectar dos primeras etapas, y griferías conectadas entre sí, en el caso del bibotella. El profundímetro sirve para medir la profundidad a la que se encuentra el buceador durante la inmersión. Tiene una aguja de color rojo que indica la máxima profundidad alcanzada, dato fundamental para calcular con las tablas de buceo los tiempos máximos de permanencia en el fondo. El reloj sirve para conocer el tiempo de fondo, el tiempo de inmersión y controlar la velocidad de ascenso. Las tablas de buceo sirven para conocer el tiempo de permanencia en el fondo y las paradas de descompresión si las hubiera. El ordenador de buceo ofrece la información de la inmersión, profundidad, tiempo, grado de sobresaturación. Puede tener también otras funciones, como la temperatura del agua, una brújula digital, etc. Al ajustarse el programa del ordenador a los datos reales de la inmersión, los cálculos para señalar el tiempo restante antes de entrar en descompresión y controlar las paradas a realizar durante el ascenso son más precisos que los obtenidos con las tablas. De modo que es posible bucear más tiempo sin disminuir la seguridad. Además, dispone de alarmas acústicas o luminosas que avisan si se va a sobrepasar la velocidad de ascenso, si se alcanza el límite de profundidad u otras situaciones, aumentando la seguridad de la inmersión. De modo que el ordenador engloba en un solo elemento el reloj, el profundímetro y las tablas de buceo. La boya de señalización sirve para que nuestra posición bajo el agua sea visible en la superficie. Debe ser de color rojo o naranja y llevar incorporada la bandera con la señal internacional o alfa que indica buzos en el agua. El elemento de corte sirve para cortar cabos, redes, en los que el buceador puede enredarse durante la inmersión. El silbato sirve para llamar la atención de un compañero o del barquero en la superficie. La pizarra sirve para comunicarse con mensajes diferentes a los que se hacen con las señales manuales. Las linternas y los focos sirven para iluminar lugares donde la intensidad de luz es menor. También ayudan a recuperar los colores de lo que se observa bajo el agua. La brújula es un instrumento de orientación que señala dónde está el norte. Pasemos a ver el montaje del equipo de buceo. La botella se coloca en posición vertical para montar el equipo de buceo.
En caso contrario, la botella deberá estar en el suelo, en posición horizontal, para evitar que se caiga. El chaleco se coloca en la botella orientando la salida de aire de la botella hacia el chaleco. Con la cincha de sujeción se ajusta el chaleco al cilindro de la botella. La botella no debe quedar muy baja o muy alta, pues el regulador podría golpear la cabeza del buceador. La cincha de sujeción de la botella que tiene el chaleco termina con una hebilla que tiene 4 ranuras. Vamos a ver cómo se sujeta la botella de buceo al chaleco por medio de la cincha. Comenzamos pasando el extremo de la cincha por la primera ranura de la hebilla. Se vuelve a pasar el extremo de la cincha en la dirección opuesta por la ranura tercera. Seguidamente se pasa el extremo de la cincha por la ranura segunda, tensándose en este momento ya la cincha, para que la botella quede lo más ajustada al chaleco. Después, sin que se afloje la tensión de la cincha, se pasa el extremo de la cincha por la cuarta ranura. Y se gira la hebilla aumentando la tensión de la cincha. Para sujetar la botella, se pasa el extremo de la cincha por la primera ranura de la hebilla. Se vuelve a pasar el extremo de la cincha en la dirección opuesta por la ranura tercera. Seguidamente se pasa el extremo de la cincha por la ranura segunda, tensándose en este momento ya la cincha para que la botella quede lo más ajustada al chaleco. Después, sin que se afloje la tensión de la cincha, se pasa el extremo de la cincha por la cuarta ranura y se gira la hebilla aumentando la tensión de la cincha. La primera tapa del regulador se ajusta a la grifería de la botella. Después, se colocan la segunda etapa del regulador y el octopus a la derecha, el latiguillo del chaleco y el manómetro a la izquierda. La primera tapa del regulador se enrosca cuando la conexión es DIN a la grifería de la botella. Una vez colocado el regulador, se conecta el latiguillo del chaleco a la tráquea del mismo para poder hincharlo de forma automática. Se abre entonces la botella. Después hay que respirar un par de veces por la segunda etapa principal y por el octopus para comprobar que funcionan correctamente. Se comprueba la presión de la botella mirando qué marca el manómetro. Se prueba también el correcto funcionamiento del chaleco. Finalmente, se sujetan el manómetro y el octopus al chaleco. Se procede igualmente cuando la conexión del regulador es INT, pero en esta ocasión la primera etapa del regulador queda sujeta por medio de un estribo que se atornilla en la parte trasera de la grifería. Una vez colocado el regulador, se conecta el latiguillo del chaleco a la tráquea del mismo para poder hincharlo de forma automática. Se abre entonces la botella.
Después, hay que respirar un par de veces por la segunda etapa principal y por el octopus para comprobar que funcionan correctamente. Se prueba también el correcto funcionamiento del chaleco hinchándolo y deshinchándolo. Finalmente se sujetan el octopus y el manómetro al chaleco. Una vez que está todo colocado, se deja la escafandra tumbada en una posición segura. Vamos a ver cómo se coloca el buceador, el equipo de buceo. Para ponerse el traje de buceo, se introducen primero las piernas y después el torso y los brazos. Hay que tener en cuenta que hay que dejar el mínimo número de pliegues y que estos pueden ser útiles para agarrar el neopreno e ir estirando. Los guantes, en caso de utilizarlos, es aconsejable ponerlos al final para poder equiparse con más agilidad. Para colocarse el cinturón de plomos, se sujeta a este por el lado contrario de la hebilla para evitar la pérdida de los plomos por deslizamiento. Se coloca el cinturón de plomos en la zona lumbar y después se ajusta con la hebilla hacia la izquierda. Es necesario repartir los plomos en ambos lados de la cintura, dejando hueco atrás para que la botella no repose sobre ninguno de estos. La máscara de buceo, como dijimos, alberga los ojos y la nariz. Debe ser estanca, lo que se consigue con su adaptación a la cara. Para comprobarlo, se coloca la máscara sobre la cara sin utilizar las tiras de sujeción y se inspira. Si se mantiene, es que queda estanca. Las tiras de sujeción no son las responsables de que la máscara sea estanca. Por tanto, no hay que apretarlas fuertemente, sino que deben sujetar la máscara sobre la cara con comodidad. Un poco antes de iniciar la inmersión, se debe mojar el interior del cristal con saliva o con unos líquidos específicos para evitar la formación de vaho. Las máscaras nuevas llevan adherida una pequeña película de grasa en la parte interior de los cristales que conviene retirar limpiando bien previamente. Las aletas son el elemento que más dificulta los movimientos por la superficie. Por eso se deben colocar lo más cerca posible del lugar de entrada en el agua. Si es posible, lo más cómodo es colocarse las aletas sentado. Para colocarse las aletas fuera del agua, lo mejor es estar de pie y apoyándose en el compañero, se pone cada aleta con la mano contraria. Para colocarse las aletas en el agua, hay que hinchar el chaleco y entonces ponerse cada aleta aprovechando su flotabilidad positiva.
Expliquemos finalmente el mantenimiento del equipo de buceo. Después de bucear en el mar, debemos enjuagar el equipo en agua dulce para quitarle la sal. Nunca deberemos olvidar tapar la entrada de aire de la primera etapa del regulador para conservar su estanqueidad. El equipo de buceo debe secarse bien, evitando que le dé directamente el sol. No conviene sujetar las prendas de neopreno con pinzas de la ropa, pues dejarían marcas. Una vez seco, el equipo de buceo se guarda extendido.